llamar, para no complicarnos la vida, no poner títulos demasiado, ¿verdad?, rebuscados, educación cristiana. Qué bonito cuando hay un niño que está bien educadito, ¿verdad? ¿Sí? Como por ejemplo ellos ahora van a salir y van a ir a un parque, porque hoy hay algo especial para los niños, y como están tan educados, todos los niños van a salir en silencio, sin hacer ruido, Ustedes van a ver lo bien que van a salir ellos de la iglesia, sin hacer nada de ruido. Mire qué maravilla, miren qué maravilla. Algunos se despiden como si no vieran nunca más a la madre, ¿no? Ok. He conocido a muchos creyentes, créanme, a muchos creyentes que han sido víctimas de una mala enseñanza bíblica o espiritual. Muchísimos. Tengo un libro que lo compré hace muchos años, que tiene un título más o menos así: El poder sutil del abuso espiritual. Es un libro tremendo donde se cuentan testimonios de creyentes que tuvieron la desgracia de caer bajo la cobertura o bajo el ministerio de personas que no les enseñaron lo correcto, más bien todo lo contrario. Una de las señales de los últimos tiempos, como bien saben ustedes, es que se extenderán y proliferarán falsas profecías, falsas enseñanzas, falsos maestros, etc. Y por eso, cuando venimos a los pies del Señor, yo considero que el primer año, sobre todo el primer añito, es clave para la vida de un creyente. La infancia marca para toda la vida. Créame que hay personas que todavía están sufriendo con la edad que tienen lo que recibieron o no recibieron durante el tiempo de su infancia. Porque ya digo, la infancia te marca para toda la vida. Y es curioso porque hay gente que cuando son ya grandes, lo único que recuerdan son cosas de la infancia. Porque la infancia como que no se termina de borrar de la mente de todos y de cada uno de nosotros. Y cuando somos pequeños somos como esponjas, ¿verdad?, que recibimos todo tipo de influencias, de enseñanzas, todo es nuevo. Nuestro cerebro, nuestro disco duro está virgen y ahí va entrando y entrando y entrando información. Y ya el Señor, cuando comenzamos esta obra hace ya unos cuantos años atrás, nos hablaba, nos preparaba acerca de que aparecerían por este ministerio, por esta iglesia, personas que vendrían heridos, maltratados espiritualmente hablando, carentes de una enseñanza sana, de una sana doctrina que trae madurez y trae estabilidad, ¿verdad? Y yo quisiera en esta tarde, empezando con esta serie sobre educación cristiana, que a la luz de las Escrituras, si tenemos que empezar de cero, empecemos de cero, pero que no sigamos siendo víctimas durante más tiempo de cosas que nos enseñaron mal y parece como que te perjudicaron y te dañaron de tal manera que parece que no terminas de despegar y no terminas de madurar. Ahora, observando a la gente después de tantos años, porque lo más difícil del mundo es trabajar con gente, créanme, he llegado a la conclusión de que algunas personas no es que no quieran ser buenos cristianos, ni se me pasa por la cabeza que con nosotros se congrega gente que no quieren crecer, que no quieren madurar. De verdad, créame que ni se me pasa por la cabeza. Pero yo observo que a veces la falta de madurez y la falta de crecimiento como persona afecta negativamente tu falta de crecimiento como creyente. Es decir, tú trasladas tu orgullo, tus complejos, tus ataduras, tus limitaciones, etcétera, etcétera. Tú trasladas todas las debilidades y carencias de tu carácter a tu relación con Dios. Y por eso muchas veces hay personas que no terminan, por así decirlo, de despegar, porque lo que hay que arreglar es un problema del carácter. No es un problema tanto de tipo espiritual, donde hay que orar y atar y reprender, etcétera, etcétera, sino es un problema a veces de carácter. Y hasta que ese problema, ese desequilibrio, ese desajuste de carácter no sea solucionado, tú no vas a ser mejor cristiano de lo que eres como persona.
Si tú como persona eres una persona inconstante, digamos, ¿crees que como cristiano vas a ser más constante? Pues tampoco, no. Si tú como persona, digamos, tienes problemas de puntualidad, tienes problemas de falta de compromiso, no eres una persona seria, no eres una persona estable, emocionalmente hablando, eres una persona que cualquier cosa te afecta, cualquier cosa te deprime, enseguida pierdes los nervios, la paz, el gozo, todo eso cuando tú te conviertes al Señor, lo vas a trasladar. Y te va a costar, y observo que hay cristianos que les cuesta muchísimo, muchísimo mantener la victoria. Les cuesta muchísimo ser estables, constantes, firmes. Y son como por temporadas, ¿no? De repente lo ves una temporada que lee la Biblia, que se congrega, que incluso hasta dice que quiere servir al Señor y prepararse para servir al Señor. Lo ves dentro de un mes o 2 meses, si es que lo ves, y te lo encuentras deprimido, ya no lee la Biblia, ya no tiene ganas de congregarse. ¿Qué es lo que le pasa a esa persona? ¿Será un demonio? ¿Será un problema de tipo espiritual? La mayoría de las veces el problema es que la gente inmadura, irresponsable, superficial, vive en su relación con Dios como realmente en el fondo de su corazón ellos y ellas son, ni más ni menos. Y podría ponerle muchos ejemplos bíblicos, permítame solamente ponerles un ejemplo. El apóstol Pablo o Saulo de Tarso, como primeramente lo conocemos según la Biblia, era una persona que era muy perseverante en aquello en lo que se proponía. Es decir, él entendía que él tenía que hacer todo lo posible para impedir que aquella secta, aquel grupo, que después se les llamó en Antioquía por primera vez cristianos o mesiánicos o los ungidos, él entendía que él como rabino judío, él tenía que impedir que ese grupo creciera y se extendiera por la faz de la tierra. Y él se lo tomó tan en serio, pero tan en serio, que en su ignorancia, en su sinceridad equivocada, era capaz de viajar a naciones extranjeras, como lo encontramos en el libro de los Hechos, para ir a perseguir a esta gente y llevarlos a Jerusalén y forzarlos a renegar de Cristo. Porque él entendía que ese era su deber. Y él estaba sinceramente equivocado. Como hay muchísimas personas que son sinceros en lo que hacen, pero la sinceridad no es el patrón, no es la guía, no es el principio en el cual tienes que basar tus decisiones. Porque esas personas que se ponen explosivos en el cuerpo, sí, pueden ser tremendamente sinceros, pero es una sinceridad que los va a llevar a ellos y a los que están a su alrededor a la muerte. Luego, si basas única y exclusivamente tus decisiones en base a lo sincero que eres, te puedes equivocar y puedes ir directamente al infierno. Y te puedo asegurar que el infierno va a estar plagado de gente que fue durante la vida muy, pero que muy sinceros. Pero la sinceridad no salva. La sinceridad te puede llevar a la ruina. Como esos padres que hace años estaban en un hotel en la zona del norte de Tenerife y su niño pequeño salió corriendo contra una cristalera y cayó al barranco y quedó mal herido y necesitaba urgentemente una transfusión de sangre, y sus padres, en su creencia sincera pero equivocada, lo impidieron y el niño terminó muriendo desangrado. No se puede cuestionar la sinceridad de esos padres, pero sí se puede analizar que esa sinceridad estaba basada en algo equivocado, y lo equivocado te lleva siempre a la destrucción. Solamente la verdad te hará libre. Si tú hoy no eres libre de la atadura que te domina, si tú no eres libre de lo que tú sabes que te domina, es porque tú todavía no has experimentado la verdad en tu vida. Porque la verdad tiene un poder liberador. La verdad dice que trae libertad. Cuando tú no eres libre es porque hay una mentira que se ha apoderado de tu vida, de tus pensamientos, de tus emociones, de tus sentimientos, etcétera, etcétera. Y entonces tu vida está girando en torno a una mentira. Y por eso no eres libre. Y Cristo ha venido para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
Ahora, el primer principio que vamos a compartir en esta tarde dice así, y lo vamos a poner ahí en la pantalla para que ustedes lo puedan leer y puedan incluso los que quieren tomar nota. El primer principio dice así: no permitas que el inconverso decida por ti. Me gustaría que lo pudiéramos leer todos en alta voz. No decidas que el inconverso decida por ti. Claro, la mayoría de ustedes trabajan con gente inconversa. La mayoría de ustedes dependen de gente inconversa, entre comillas, para poder vivir. El sueldo que recibes te lo paga un inconverso. La casa que alquilas te la alquila probablemente un inconverso. El coche que has comprado probablemente se lo has comprado a un inconverso. Y la mayoría de las decisiones que vas a tomar a lo largo de tu vida giran en torno a personas que no son creyentes y son inconversas. O incluso sabe Dios qué cosa más. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros tenemos otro modelo de vida. Y nosotros no podemos decidir o vivir en base a lo que los inconversos hagan o dejen de hacer. Tenemos tres elementos fundamentales para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Pero eso no solamente me funciona a mí porque yo soy pastor, sino son tres elementos, tres instrumentos que están a disposición de todos los creyentes sobre la faz de la tierra. Y uno de esos elementos es la palabra escrita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segunda de Timoteo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 16. Podemos abrir un poquito la puerta de afuera, por favor. Escuchen bien este texto porque es muy interesante, porque aquí vas a encontrar todo lo que tú vas a necesitar a lo largo de tu vida y de tu relación con el Señor. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Fíjate las cuatro funciones de la palabra escrita del Señor. Dice que es útil, y es útil, como dice aquí, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, enteramente preparado para toda obra de Dios. Tú tienes a la luz de las Escrituras que ir siempre por delante. Tú tienes la palabra de Dios por escrito, el mapa, la brújula de Dios la tienes en tu mano 24 horas al día, para que a la luz de la palabra de Dios tú sepas si lo que te están ofreciendo es de Dios o no es de Dios, si te conviene o no te conviene. Si tú pones tu presente y tu futuro en las manos del inconverso, el inconverso, permítame la expresión, siempre barrerá para casa. El inconverso no está interesado en tu progreso, en tu desarrollo espiritual. Al inconverso no le interesa si puedes o no puedes venir a los cultos. Al inconverso no le interesa si llegas a tu casa reventado, cansado, alegre, triste o deprimido. Al inconverso no le interesa si te pegas más horas fuera de tu casa que con tu familia disfrutando de la vida. Al inconverso lo único que le interesa son sus propios intereses. Y por eso hay momentos, hermanos, que las ofertas del mundo, como decía nuestro hermano el domingo pasado, la comida del mundo no es la que a ti te conviene. Y por eso la palabra de Dios te tiene que guiar e instruir y dirigir en todo momento para que sepas si eso que quieres hacer, si eso que te están ofreciendo, si esa puerta que aparentemente es de Dios es una trampa a corto plazo y al final se te va a volver en tu propia contra. No puedes poner tu vida en las manos de los inconversos. Algunos de ustedes, tal vez sus esposas o sus maridos, no son convertidos. Y tú no puedes depender de lo que él diga. Si él no quiere venir al culto, pues nadie viene al culto. ¿Por qué? Porque él ha decidido no venir al culto. Pues si no quiere venir, que no venga. No, pero es que eres el que tiene el coche, pues coge la guagua. Es que están de huelga, pues vienes caminando. Pero en otras palabras, lo que no puede girar tu vida es en torno a un inconverso. Llámese padre, llámese marido, llámese quien sea.
porque por encima de ti hay una autoridad, y esa autoridad es a la que tú le debes sometimiento, y esa autoridad es la cabeza, es el Señor. Puede ser que algún día el inconverso diga, ay, pues sí, no hay ningún problema, pero ¿y el día que te lleve la contraria? ¿Y el día que te ponga entre la espada y la pared, qué vas a hacer? Hay muchos creyentes que pierden su libertad por un dinero, por un simple sueldo. Pierden su libertad, hipotecan su presente y su futuro, porque parece que hoy en día el mundo gira solamente en torno a una cosa, el dinero. Y parece que sin dinero no hay paz, no hay felicidad, no hay estabilidad, no hay gozo, no hay nada. Pues la palabra del Señor nos enseña otro modelo, y si a usted no se lo enseñaron, no es mi problema. La palabra de Dios dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y si eso es verdad, o se cumple o no se cumple. Y si es verdad que Dios suple, pues que me supla. Y si es verdad que Dios me abre puertas, pues que las abra. Pero no podemos ir por la vida tocando por aquí, tocando por allá, llamando aquí, llamando allá, esperando que los inconversos decidan por nosotros. Discúlpeme si esto choca frontalmente contra tu modelo de vida. Pero como yo les he dicho en multitud de ocasiones, yo no estoy aquí para reírle la gracia a ustedes. Yo estoy aquí para enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, no te preocupes por la comida, no te preocupes por el vestido. Pero Señor, si la comida y el vestido es prácticamente el 90% de nuestras preocupaciones cotidianas, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? Sin embargo, el Señor te da una salida diferente. Claro, y aquí entra el factor de la fe, evidentemente. Buscad primeramente. ¿Ves cómo lo sabes? ¿Ves cómo lo sabéis? ¿Veis cómo lo saben? Es uno de los primeros versículos que se aprenden, y a veces sin enseñarlo directamente a la iglesia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Sí, es muy bonito decirlo, es muy fácil decir eso. Pero ¿cuántos lo hacen? ¿Cuántos verdaderamente lo hacen? Si verdaderamente eso es verdad, si la palabra de Dios es verdad, pues yo quiero ver esas promesas cumplidas en mi vida. Por eso hace poco yo les hablaba de que si tú no haces cosas diferentes, no puedes esperar cambios diferentes en tu vida. Y el nivel de fe de la iglesia y de cada uno de nosotros tiene que elevarse para que podamos vivir según los desafíos y los planteamientos del tiempo presente. No podemos vivir una vida superficial. No podemos vivir una vida dependiente y única y exclusivamente de lo que nos diga, de lo que nos ofrezca, de lo que nos prometa. Increíble. Voy a ponerles un ejemplo bíblico. Había un joven en la cárcel que tenía el don de interpretar sueños. Un día, dos presos que compartían celda con él le contaron un sueño. Él se los interpretó. Uno era el copero del faraón, otro era el panadero del faraón. Le dijo que los dos saldrían de la cárcel, pero que a uno lo matarían y al otro le devolverían su cargo en la corte del faraón. Y efectivamente el sueño se cumplió al pie de la letra. Pero a uno de ellos, al que iba a sobrevivir, este joven llamado José le dice, acuérdate de mí. Exactamente las mismas palabras que el Señor Jesucristo pronunció en la cruz momentos antes de entregarle su espíritu al Padre. Acuérdate de mí. Pasaron años y aquel hombre no se acordó de José. José puso su confianza en ese momento en aquel hombre. Acuérdate de mí. Y el hombre no se acordó de él. Hasta que pasaron muchos años y el mismo faraón tuvo un sueño. Y entonces dice, yo conozco a alguien que estaba en la celda conmigo, que me interpretó mi sueño, y si tú le das la libertad, él te puede interpretar el sueño que tú has tenido, que no hay nadie que te explique lo que significa. ¿Te das cuenta? Qué diferente aquel, acuérdate de mí, aquel hombre, y qué diferente aquel, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y en ese momento, el Señor Jesucristo le dice a aquel hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuántos dicen amén?
No miró a otra parte, no se olvidó del ruego de aquel pobre hombre de acuérdate de mí, sino que al instante el Señor le responde y le promete el cielo. Te levantaste esta mañana y desayunaste condenado a muerte, pero vas a acostarte, vas a cenar esta noche nada más y nada menos que en el reino de los cielos con el Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Así que, hermanos, tenemos la palabra, pero tenemos un elemento que yo creo que sinceramente no somos conscientes del poder que tiene, y es la oración. Si comenzáramos en esta tarde a buscar ejemplos bíblicos de gente que oró y estuvieron respuesta, estaríamos aquí hasta el 31 de diciembre. Porque la Biblia está plagada de ejemplos de personas que en momentos de desesperación, cuando no había ninguna posibilidad, oraron, clamaron al Señor, y el Señor hizo auténticos milagros. Cosas que ni siquiera con dinero se podían haber conseguido. ¿Quién iba a poder sanar a aquella señora mayor llamada Sara para que fuera madre de multitudes? ¿Quién iba a poder sanar a su nuera? ¿Quién iba a poder sanar a la esposa de Jacob? ¿Quién iba a poder sanar a Ana, la madre de Samuel? Hermanos queridos, hay momentos en la vida de que ni con dinero, ni con toda la experiencia que tienes acumulada en esta vida, las puertas se abrirán, sino solamente a través del poder de la oración. Pero todavía confiamos demasiado en nosotros mismos, en nuestra experiencia, en nuestro currículum, en nuestros años, en nuestra madurez. ¿Y saben qué? Cada vez confío menos en mí mismo. Solamente tenemos que confiar en Dios. Porque tú muchas veces encuentras personas, permítame, con un nivel muchísimo más bajo que el tuyo, que consiguen trabajos extraordinarios. Y tú con un nivel espectacular no consigues. O te encuentras gente tremendamente fea, casada con 8 hijos. Y gente guapa, simpáticos, fuertes, jóvenes, que no se casan ni a palos. Y tú dices, pero ¿cómo puede ser que este tío tan feo se haya casado y este chico o esta chica todavía nada? Hermanos, captemos el mensaje. Lo natural es el reflejo de lo espiritual. Tenemos que doblar las rodillas, tenemos que confiar más en el poder del Señor. Tú no te das cuenta que Dios está llevando a la humanidad, Dios está llevando a los gobiernos, Dios está llevando a los países a que se postren delante de Él y reconozcan de que ni con recursos naturales de incalculable valor se puede salir adelante, sino solamente hay una posibilidad de levantarse, y es en el nombre de Jesucristo. Levántate y camina. No nos estamos dando cuenta de que las naciones están siendo sacudidas y zarandeadas, que en un momento Dios cierra el cielo y se pudre la cosecha, y millones de personas se van al paro y millones de personas pierden su puesto de trabajo. No nos damos cuenta de que Dios está tratando con la humanidad como nunca antes en toda la historia de la humanidad. Hay como un gran juego, conciertos, deportes, fútbol, manifestaciones, y la gente está como anestesiada y no se dan cuenta de que Dios está tratando directamente con las naciones y las quiere llevar al punto en el que reconozcan que sin Dios no hay esperanza, sin Dios no hay solución. Y por eso, cuando te encuentres en una situación desesperada, lo primero que tienes que hacer, olvídate de teléfono, olvídate de email, olvídate de contacto, es ponerte de rodillas a orar. Y tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que dice la Biblia. Así que tienes la palabra, un instrumento tremendo. Tienes la oración y tienes algo muy importante dentro de ti, porque la palabra, al fin y al cabo, sí, puedes saberla más o menos, pero lo que te voy a hablar ahora lo tienes dentro. Y quiero llevarte a Juan, capítulo 16, versículo 13, un versículo extraordinario, palabras de Cristo, donde nos recuerda algo tremendo que tenemos que tener presentes en nuestra vida. Juan, capítulo 16, versículo 13, mira lo que dijo el Señor, lo que nos dice el Señor: cuando venga el Espíritu de verdad,
Él os guiará ¿a qué? A toda la verdad. Es decir, que todo lo que no es de la verdad no me va a guiar. Esto es algo maravilloso, porque no es será aquí, será allá, será esta puerta, será la otra puerta, será que tengo que llamar a este, será que no tengo que llamarlo. Señor, guíame a la verdad. Y así van a caer por el camino muchas cosas. No vas a perder tiempo ni energía, sino que vas a ir directamente a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuántos dicen amén? Así que no hace falta comprar el periódico de mañana para saber lo que va a pasar en el mundo. Aquí lo tenemos en la Biblia. La Biblia es el periódico no de hoy, de mañana. Así que con estos tres instrumentos o estos tres elementos, tú no vas a tener que poner tu vida en las manos de ningún inconverso, pues tienes la palabra, tienes la oración y tienes al Espíritu de Dios viviendo en tu corazón para guiarte, para amonestarte, para darte testimonio, para advertirte, para guiarte. Por lo tanto, siempre tú vas por delante, ¿te das cuenta? Y tú sabes perfectamente en todo momento qué es lo que te conviene, qué es lo que no te conviene, qué es lo que es de Dios, qué es lo que no es de Dios. Y por eso no te vas a llevar sorpresas ni desilusiones. ¿Cuándo se desilusiona la gente? ¿Cuándo se desanima la gente? Cuando espera recibir algo de alguien y ese alguien no se lo da y te llevas una desilusión. Yo esperaba, yo creía que este Señor iba a cumplir su promesa. Yo pensaba que me iba a llamar, yo pensaba que se iba a acordar de mí. Claro, tú habías depositado tu confianza en esa llamada, tú habías depositado tu confianza en ese inconverso al fin y al cabo. Y cuando no te dio y no te llamó y no se acordó de ti, automáticamente tu fe se vino al garete. Por eso con la palabra, con la oración y con el Espíritu Santo tú estás preparado y a ti no te toman las cosas por sorpresa. Es que yo sabía que Él no me iba a llamar. ¿Por qué? Porque ya mi Señor en oración ya me lo había dicho. Y por eso te vas a llevar sorpresas, pero no desagradables, todas agradables, porque cuando te venga una bendición, entre comillas, sin esperarla, ya el Señor la había preparado, porque el Señor siempre va delante de sus hijos y Él tiene bien cuidado de todos y cada uno de los detalles de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en todo esto, en el compás de espera, que es lo peor, yo entiendo que cuando uno está esperando algo, ese tiempo de espera se hace eterno, ¿sí o no? ¿Me llamará? ¿No me llamará? ¿Me escribirá? ¿Dónde estará? Ese tiempo de espera es tremendo. ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué tengo que hacer? Dile al que está a tu lado, mantén una buena actitud en todo momento. Díselo, por favor. Mantén una buena actitud en todo momento. Si empiezas a quejarte, si empiezas a lamentarte, si empiezas, hermano, a decir tonterías, puedes perder la bendición de Dios. Y déjame que les diga algo, para que cuando te pase, te recuerdes que hoy te lo estoy enseñando. Antes de que venga la bendición, Dios te estará en un tiempo de espera, como que no pasa nada, y tú dices, Señor, pero ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido, Señor? ¿Hasta cuándo? Decía el salmista. ¿Hasta cuándo? Ese tiempo de espera es el instrumento favorito de Dios para tratar con tu vida. Así que recuerda esto. La actitud es lo que marca la diferencia. Hemos leído hoy una porción. Sonia nos leyó una porción donde una mujer no judía se atreve a ir a un judío a pedirle que haga un milagro a favor de su hija. El Señor Jesucristo se le queda mirando y la trata como se trataban en aquella época a las personas que no eran judías. Y le dice, yo he venido con un objetivo, yo he venido con un propósito establecido y diseñado en la eternidad por mi Padre. Y es que yo tengo que venir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y a través de la restauración de la casa de Israel, el mundo entero llegará al conocimiento de la verdad. Ese era el objetivo inicial. Sabemos que después fue diferente. Por lo tanto, cuando una mujer no judía, sirofenicia, se le acerca a Cristo a pedirle por una hija que tiene unos problemones espirituales terribles,
Ella reconoce que sus ídolos, su religión, su cultura no le sirven de nada. Por lo tanto, tiene que reconocer que tiene que ir al Señor Jesucristo, que es judío, a pedirle socorro urgentemente. Pero no recibe al momento lo que ella está pidiendo, sino que Jesús le dice: yo he venido a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y no está bien coger el pan, y ahora le habla metafóricamente, coger el pan y dárselo a los perros. Y ella entiende perfectamente que ese es el trato de la época, del judío hacia el gentil. Ella sabe que es una persona sin ningún derecho, sin ningún privilegio. Pero ella le dice algo al Señor, que al Señor lo sacude y le llama mucho la atención. Y es lo siguiente: Señor, ya sé que no está bien coger el pan de los hijos de la familia y dárselo a los perros de la casa. Pero los perros de la casa, por lo menos tírale las migajas. El pan dáselo a tus hijos, pero las migajas, con una sola migaja, mi problema se soluciona. En otras palabras, ella no cuestiona la respuesta del maestro. Ella no se derrumba ante la palabra fuerte del Señor, sino que ella persevera. Y aquí hay un secreto que muchos no han terminado de descubrir. La primera palabra que no te esperabas, ¡pum!, ya no voy más a la iglesia. La primera cosa que no entra dentro de tu esquema religioso, ya estás pensando en mandarte a mudar a otro sitio. Y aquí hay una persona que la han llamado perra. Aquí hay una persona que no le han dado ni un rayo de esperanza. Espérate un momentito que atiendo a esta gente y en cuanto termine voy a tu casa y sano a tu hija. Vale, Señor, yo espero. ¿Cuánto? 3 horas, 8 horas. No hay ni un rayo de esperanza. No hay ni una palabra de educación. No hay una delicadeza. No hay nada. Hay el trato normal y cotidiano del gentil hacia del judío hacia el gentil. Pero ella persevera. No me importan las circunstancias. No me importa lo que me ha dicho. A mí lo que me importa es que tengo una hija con un problema que mi religión y mis ídolos no pueden solucionar, pero yo sé que Él sí me lo puede solucionar. Y si me tiene que humillar, que me humille. Y si me tiene que pisotear, que me pisotee. Pero yo no me voy de aquí hasta que mi hija sea sanada. Esa es la fe que Dios está buscando en el pueblo de Dios hoy en día. No una fe superficial que, ¡ay, qué bonita la iglesia! Y a las 3 semanas, si te he visto, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque el pastor no me saludó, porque la hermana no sé qué. ¿Pero qué tipo de fe estamos desarrollando entre nosotros, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo oye la respuesta de madurez de esta mujer, le dijo algo increíble: grande es tu fe. Notó que la fe de esa mujer mal encaminada era una fe potencialmente poderosa. Y el Señor le dijo: en este momento tu hija ha sido totalmente sanada y restaurada. Yo creo que hay personas que no han recibido su milagro porque no han perseverado en los caminos del Señor. Yo creo que te faltaba media hora más de oración. Yo creo que te faltaba un par de kilómetros más. Pero por no haber perseverado perdiste la bendición. Permíteme que te cuente una historia real que pasó en la Rusia de la época de los zares. Había un campesino que estaba en el camino llorando, amargado y entristecido. Y por allí cuenta la historia que pasó la carreta del zar de Rusia en aquellos tiempos. Manda a detenerla y le pregunta: ¿por qué lloras? Y le dice: porque no tengo tierra para sembrar. Soy agricultor y no tengo tierras. El zar en aquel momento manda que le den 4 estacas de madera. Y le dice el zar a este pobre hombre: clava en este momento donde estás la primera estaca, camina y pon la segunda, a continuación gira y pon la tercera y finalmente pon la cuarta. Todo el territorio, todo el terreno que abarque las 4 estacas será tuyo y de tu descendencia para sembrarla. Y el zar se va. El hombre clava la primera estaca y comienza a caminar y a caminar. Y cuando está tentado a poner la segunda estaca, mira hacia atrás y se da cuenta de que el zar le dijo: donde ponga la segunda estaca y la tercera y la cuarta será tu tierra. ¿Por qué ponerla tan cerca de la primera? Si puedo caminar 20 kilómetros. Y caminó y caminó y caminó. Y después, cuando ya estaba cansado, pone la segunda. Y a continuación camina y camina y pone la tercera y finalmente pone la cuarta.
¿Cuánto terreno podía tener? ¿500 metros cuadrados? ¿1.500 metros cuadrados? ¿10.000 metros cuadrados? ¿Cuánto? Lo que tú quieras, querido. Donde tú pongas la estaca, donde tú termines de poner tu territorio, esa será la tierra en la que tú podrás trabajar. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que tenemos que tener fe, porque hasta donde lleguemos con nuestra fe y con nuestra relación con Dios, hasta allí verás la gloria del Señor. Hay gente que pone la estaca muy cerca, la primera, la segunda, y tienes ahí 1 metro cuadrado, cuando no hay límites. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tu habitación. No seas escasa, dice la palabra de Dios. Y hay creyentes que son muy mediocres a la hora de orar. No tienen la confianza en un Dios todopoderoso, al que le cantamos domingo tras domingo. Y cantamos a un Dios poderoso, pero vivimos como si tuviéramos un Dios pobre. Y cantamos y adoramos a un Dios maravilloso, pero que a la hora de la verdad no puede resolver mis problemas cotidianos. Y hay una incongruencia, se produce un divorcio entre lo que creo y entre lo que practico. Por eso digo e insisto, mantén una buena actitud en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo puedes decir que crees en un Dios poderoso? Que esta es la palabra de Dios, y cuando te preguntan cómo estás, tu respuesta no es una respuesta que realmente sea atractiva. No te das cuenta, y te lo he dicho 1.000.000 de veces, que está demostrado científicamente que cuando una persona cree algo, pero practica algo diferente a su creencia, enferma su cabeza y su cerebro. Por eso, amados hermanos, tenemos que estar en armonía y darnos cuenta que si creemos en un Dios grande, tenemos que orar como si estuviéramos orando a un Dios grande, y hablar como si tuviéramos a un Dios grande, y vivir y comportarnos ante la vida como si tuviéramos a un Dios grande. ¿O es que nuestro Dios no es grande? Por supuesto que sí. Por lo tanto, no solamente diga sí, yo creo que Dios, sino demuéstralo con tus actitudes, porque hay actitudes que conquistan el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dicen al que está a tu lado. Hay actitudes que conquistan el corazón de nuestro Dios. No permitas que el inconverso controle y decida tu vida. Mantén una buena actitud en todo momento. Tercer punto de esta clase de educación cristiana: acepta el trato de Dios para tu vida. Algunos dicen, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? ¿Qué por qué? Porque Dios quiere. ¿Tú eres cristiano? ¿Cuántos son cristianos aquí? Ok, ahora cuidado, no respondas tan fácilmente, porque esta pregunta tiene tela, ¿eh? ¿Cuántos aman a Dios? Ya son menos las manos, me di cuenta, ¿eh? Cristiano es una cosa y amar a Dios es otra cosa. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos aman a Dios? Ahora lo entiendo. Ahora lo entiendo. La Biblia dice que los que aman, no los que creen, los que aman. Luego es una promesa condicional. No es una promesa para todos los que creen. No. Hay promesas que son para todos los que creen, pero hay promesas que son condicionales, y esta es una de ellas. Los que aman a Dios, tienen que saber que todas las cosas les ayudan a bien. Si yo amo a Dios, estoy en obediencia, estoy en orden, que significa amar a Dios. Estoy haciendo su voluntad, eso significa amar a Dios. Estoy leyendo su palabra, perseverando en sus caminos, eso significa amar a Dios. Me estoy congregando, estoy haciendo mi parte, eso significa amar a Dios. Tengo que aceptar que Dios me está tratando. ¿Dónde me trata Dios? Uno de los lugares donde Dios ha decidido tratar con nuestras vidas es la iglesia. Por eso no busques simplemente una iglesia donde se predique la sana doctrina. Porque si tú solamente lo que quieres es escuchar un buen sermón, no hace falta que vengas aquí para nada, ¿eh? Te quedas en casa y puedes ver el culto en directo, y encima no tienes ni que ofrendar ni diezmar, te sale gratis. Si buscas una iglesia donde oír una buena palabra, te metes en internet, mividanueva.org, buscas culto en Facebook o en YouTube, y ahí ves una buena
predicación de sana doctrina. Seguramente habrá otras, pero yo tengo que hacer publicidad de la mía. Pero entonces, ¿por qué venimos aquí y no se quedan ustedes en sus hogares y yo desde aquí les predico y ustedes abren su ordenador y ven el culto? ¿Qué sentido tiene si todo esto que estamos haciendo aquí yo lo puedo ver a través de mi teléfono, a través de mi ordenador en mi casa? ¿Qué necesidad tienen algunos hermanos de venir de la punta de Teno, ¿no? De la punta del Hidalgo, como hay aquí hermanos que vienen de la punta del Hidalgo, hermanas que vienen del sur, de San Isidro, hermanos que vienen de Icó de los Vinos, y no sé qué más lugares lejanos hay aquí? Bueno, algunos vienen de Cuba, otros vienen de Israel. Hay una hermana que dice, voy el domingo al culto, voy a ir al culto de Tenerife, ¿no? Porque te voy a enseñar algo que a lo mejor a ti nunca te enseñaron. Porque a mí me ha tocado muchas veces decirle a la gente lo que ningún pastor tal vez se atrevió a decirte. Y es que a la iglesia no solamente vengo para escuchar una buena predicación o sana doctrina, a la iglesia vengo para ser tratado en mi carácter. Si tú te quedas en casa con tu ordenador delante, nadie, no vas a tener problema con nadie, más que contigo mismo. Pero si comienzas a congregarte en esta o en cualquier otra iglesia, puede ser que en cualquier momento choques con alguien, el primero conmigo. Porque te voy a decir, por favor, ¿puedes bajar la voz que vamos a empezar el culto de oración? Este hombre no tiene amor. O puede ser que te diga, mire, hermana, aquí no se puede sentar, sino se tiene que sentar allí. ¿Cómo? Si la iglesia no solamente es el lugar donde vengo a escuchar palabra de Dios, sino es el lugar, es el taller de Dios, donde Dios va a sacar a la luz cosas de mi vida que en ninguna otra circunstancia van a salir, y ahí donde Dios va a comenzar a tratar con mi orgullo, con mi impaciencia, con mi soberbia, con mis complejos, etcétera, etcétera. Si tú simplemente vienes a la iglesia para escuchar la palabra, te vas a perder el privilegio de poder crecer y madurar en los caminos del Señor. Pero si tú vienes y dices, Señor, trátame, moldéame, pódame, haz lo que quieras en mi vida, te aseguro que se va a cumplir lo que dice la Biblia: hierro con hierro se aguza. ¿Lo habéis leído? ¿Seguro? Hierro con hierro se aguza. Dios va a poner a mi lado a alguien que seguramente me va a buscar las cosquillas, o me va a sacar de mis casillas, o me va a poner nervioso, o sabe Dios qué, y en ese momento tú tienes que aceptar que no es la persona, no es él ni ella, sino es Dios el que está utilizando a esa persona para mostrarte algo que ni tu padre ni tu madre se atrevieron a decirte o a corregir en tu vida. Y esa es una de las funciones fundamentales de esta congregación: ayudarte a crecer como persona, porque si no creces como persona, me temo que como cristiano serás uno del montón y un cero a la izquierda. Y muchas veces se potencia la parte espiritual, pero te repito, si no arreglas tus problemas de personalidad, de carácter, de esa super timidez que te ata, o el orgullo, o la soberbia, o lo que sea, me temo que como cristiano no serás mucho mejor. Por eso la iglesia es el taller de Dios, y tienes que aprender, y este es el punto que te quiero dar ahora, que cuando estés siendo tratado, no te quejes. ¿Cuántos dicen amén? Dile a que está a tu lado, por favor. Hoy estamos molestando mucho al de al lado, pero no te quejes, por favor. No te quejes, por favor. ¿Ustedes, hay alguien que tenga aquí calor? ¿Alguien tiene calor? No. ¿Ves? Yo tengo calor. ¿Pero qué saco quejándome? ¿Se va a ir el calor quejándome? No, tengo aquí un montón de focos encima de mi cabeza y me temo que los voy a tener que aguantar hasta que termine el culto. ¿Qué sacamos quejándonos? Perder bendición, perder gozo, perder victoria, perder paz, y encima poner mal a la persona que está a mi lado. No hay nada peor que una mujer casada que se está todo el día quejando a su marido. No hay nada peor para una mujer casada que un marido que se esté todo el santo día quejando, ¿sí o no? Los amenes van según lo que digas.
Hay una cosa que guste, tomo amén. Hay una cosa que no tal, la gente como que, sí, está haciendo hoy un mensaje muy interesante. Hay como olas, así como olas, ¿no? Como picos, ¿no? Ahora lo que le vas a decir al que está a tu lado es muy fuerte, pero se lo vas a decir. Dile, ponte así. Dile, no vayas de víctima por la vida. Ay, amigo. No vayas de víctima por la vida. ¿Sabes que hay gente que le gusta ir de víctima por la vida? ¿Cómo sabes discernir, cómo reconocer a uno que va de víctima? Cuando le preguntas cómo está y no te dice ni bien ni mal, te dice... Ahí tienes que pedir discernimiento de espíritus o discernimiento de gestos. ¿Cómo estás? Bueno. Uy, amigo. No me imagino a mi Señor Jesucristo así, No me imagino a Cristo por la mañana levantándose temprano y Pedro, Santiago, Juan o cualquier decir, Señor, ¿cómo estás hoy? Hoy me van a criticar mucho. Hoy los fariseos se van a meter mucho conmigo. Hoy los saduceos me van a dar caña. No me lo imagino así al Señor. Permítame, no me lo imagino así. No me lo imagino así. Hermanos, nosotros tenemos que desterrar de nuestra vida el espíritu de víctima, porque aquí la única víctima inocente que sacrificaron por mí fue al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, para que Él, siendo rico, empobreciéndose por nosotros, nos enriquezca a todos nosotros con gloria, con poder y con victoria. Quejarnos y de víctima, ¿por qué? Cuando la Biblia dice, y no lo digo yo, que somos más que vencedores. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo voy a ir de víctima si la Biblia me prohíbe ir de víctima? Si la Biblia me declara vencedor y me declara, hermano, hijo de Dios. Por lo tanto, ir de víctima no tiene ningún sentido. Tienes que aprender a descubrir lo oculto en lo revelado. A ver cómo se come eso. Ponlo ahí. Descubrir lo oculto en lo revelado. Tenemos la revelación de la palabra y tenemos la vida natural en la que nos movemos. La vida natural en la que nos movemos es una sombra de la vida espiritual. ¿Vale? La Biblia dice que las cosas que ocurrían en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que iba a ocurrir en el Nuevo. Bien, el mundo natural es un reflejo de lo que muchas veces está ocurriendo en el mundo espiritual. Todo este desorden, esta corrupción, este desmadre que hay, es la causa directa de que el mundo espiritual está siendo sacudido como nunca antes en la historia. ¿Saben por qué? Porque en el mundo angelical, en el mundo donde se mueven los ángeles, los serafines, los querubines y los demonios y el mismísimo Satanás, saben y perciben perfectísimamente que los tiempos se están acortando y que Cristo viene muy pronto. Y por eso Satanás lo que está haciendo es sacar toda su artillería y asustando al mundo e incluso a algunos creyentes, haciéndonos creer que esto se ha ido de madre y que el mundo va a ir de mal en peor y que los cristianos tenemos que meternos en cuevas porque no tenemos nada que hacer. Pues no, señor. La Biblia dice que la gloria postrera que experimentará la iglesia será mucho mayor que la gloria primera que experimentó la iglesia primitiva. En otras palabras, sí, es verdad que la maldad se multiplicará, pero también dice la Biblia que los que perseveren hasta el fin, esos serán salvos. Y nosotros no somos de los que claudicamos ni tiramos la toalla ante la primera crítica, ni ante la primera mirada, ni ante el primer mal gesto, sino que aprovechamos eso para crecer, para madurar y para acercarnos mucho más al Señor. Se aprende más llorando y sufriendo que riendo. Lo que se aprende llorando no se olvida nunca. Y si no, pregúntale a una hermana el parto. No lo olvidan nunca. De hecho, muchas veces he ido a lugares y las hermanas se ponen a hablar de cómo fue, de cómo no fue, que el niño salió, que bueno, que entró no, si no salió, ¿no? Y salió,
Porque es un dolor que te marca para toda la vida, pero es un dolor que trae el gozo de haber podido parir y traer una criatura a este mundo. Y en la vida cristiana lo que se aprende riendo se olvida rápido, pero lo que se aprende con lágrimas y con dolor y sufrimiento, no lo olvidas en tu vida. Yo no entiendo cómo hay gente que va a las iglesias a reírse. Hay iglesias que son auténticos circos, donde la gente va a reírse. Y sin embargo, las iglesias a lo largo de la historia eran lugares donde la gente iba y eran quebrantados y lloraban por la exposición de la palabra de Dios. Y los pecadores eran conmovidos al arrepentimiento, no a la risa ni al desmadre, como lamentablemente hoy en día encontramos muchísimos circos. Ahora, en todo esto que estoy hablando, yo quiero que tengas permanentemente a dos personajes en tu cabeza, por favor. Y a partir de hoy, hasta que terminemos esta serie de principios de educación cristiana, quiero que leas todo lo que puedas sobre el personaje de José y todo lo que puedas sobre el personaje de David, por favor. La historia de José te la encuentras en el libro del Génesis, toda está en Génesis, ¿vale? Y la historia de David te la encuentras a partir de Primera de Samuel. Empápense de la historia de esos dos personajes, José y David, David y José, porque ellos aprendieron que para poder llegar a la madurez y para poder llegar a descubrir la esencia y el corazón de Dios, uno tiene que ser perfeccionado por aflicciones y por pruebas y por dificultades. Ellos no rehuían del trato de Dios. Ellos entendían que si quieres madurar, tienes que pasar por el taller de Dios. Y además te digo algo. Se nota a la legua quién ha pasado por el taller de Dios y quién es un niño bonito que no le puedes hacer ni porque enseguida se deprime. Se nota a la legua. Quien está curtido en batallas, quien aguanta carros y carretones, quien aguanta lo que le echen, lo que le digan, lo podrás ver, como decía Pablo, como entristecido, mas siempre gozoso, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, como desconocidos, pero bien conocidos, ¿verdad? Pues, hermanos, esas experiencias que se aprenden en el trato, en la lágrima, en el valle de sombra y de muerte, en la angustia, en la soledad, en la persecución, en la calumnia, en la mentira, en la incomprensión, esas lecciones son las que maduran al creyente y los que lo elevan a una altura y a una dimensión espiritual que es la que Dios está buscando en estos últimos tiempos. Y quiero terminar compartiendo el último digamos, principio. Hemos hablado acerca de no ir de víctimas, de no permitirle al inconverso dirigir nuestra vida, de mantener en todo momento una buena actitud, de aceptar el trato de Dios, de descubrir lo que Dios me está tratando de decir en lo que no veo, en lo oculto, por así decirlo. Como la iglesia es el taller de Dios, pero también quiero terminar diciéndoles esto. Mejorar no es lo mismo que cambiar. Y yo noto que hay gente que ha mejorado, pero no han cambiado. Cuidado. Se cuenta la historia de un hombre que vivía más abajo de un primer suelo, de un primer piso. Y la humedad del jardín le tenía la pared de la casa llena de humedad, ratones, cucarachas, insectos se le metían en la casa porque vivía por debajo del nivel de tierra. ¿Qué es lo que hacía? Compraba botes de Flea y echaba Flea a diestra y a siniestra para las hormigas, para las cucarachas, para los insectos. Ponía trampas para que no le entraran ratones ni ratas. Ponía una especie de mallas o de redes para que se quedaran ahí pegados los bichos para que no entraran en la casa. Y de vez en cuando parece que las cosas cambiaban, pero no era verdad. Las cosas habían mejorado, pero no habían cambiado. Toda la vida iba a tener que estar con la misma historia, con el Flea, ¿verdad? Con la red para que no entren los bichos, rascando la pared y volviendo a pintar, rascando la pared y volviendo a pintar, porque mejoraba la situación, pero no cambiaba nada. Hasta que un día alguien le dijo: ¿y por qué no te cambias de piso? En vez de vivir allá abajo, ¿por qué no te vas arriba al ático?
al más alto. Y cuando ese hombre trasladó su vivienda y sus muebles y su familia a lo alto del edificio, se dio cuenta de que no hacía falta ni red, ni pintar, ni flis, ni nada, porque no solamente había mejorado su nivel de vida, sino que había cambiado. Había cambiado. Y yo te pregunto a ti esta tarde, como creyente, ¿tú estás mejorando o estás cambiando? Pregúntate eso seriamente, porque hay gente que mejora, ya no dicen palabrotas, ya no beben, ya no hacen aquello o lo que sea, han ido mejorando, pero el Señor no quiere una iglesia de buenos chicos y de buenas chicas, educaditos, perfumaditos, bien arregladitos, chicos buenos, sino el Señor lo que quiere es una iglesia que se deje cambiar y se deje tratar por su palabra y por su poder. Los que mejoran no es que dejen el pecado los ha dejado a ellos. El que cambia, el pecado no los deja, ellos son los que dejan el pecado. Los que mejoran siempre tienen que estar a la defensiva, porque no saben por dónde va a venir la próxima tentación. Parece que están bien, pero como no han cambiado, solamente han mejorado, lo que están siempre es a ver por dónde me ataca el enemigo. Los que cambian no le tienen miedo al enemigo, sino es el enemigo el que le tiene miedo a ellos. No viven asustados, viven como cabeza y no viven como cola. Y una de las cosas que tenemos que comenzar a decirnos y a decir en alta voz: yo soy libre en el nombre de Cristo Jesús. Yo soy libre y voy a cambiar porque le doy la autoridad y le doy la libertad a mi Señor y me pongo bajo su cobertura para que me cambie. Y si me tiene que machacar, que me machaque. Y si me tiene que podar, que lo haga. Pero estoy dispuesto no solamente a mejorar mis palabras, mis actitudes, sino estoy dispuesto a cambiar, a ser una persona completamente diferente. Porque dice la Biblia que los que estamos en Cristo no hemos mejorado. Hermanos, yo como persona, como inconverso, si lo fuera hoy, no he mejorado lo más mínimo, Créame que hoy sería más inconverso que lo que era antes, porque ahora encima sé pecar más que antes. Yo no he querido mejorar, yo lo que quiero es cambiar. Y cuando el Señor te cambia, dice que las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo, es nacer de nuevo. Y eso es la que a veces la gente no entiende, que no es simplemente venir a la iglesia, al culto, el domingo a la tarde. Hombre, si tú estás aquí, ¿a quién se le ocurriría aquí hacer cosas malas? A nadie, porque el mismo ambiente es propicio para que te portes bien, para que no hagas tonterías. Pero ¿y cuando sales de este ambiente? Ay, amigo, cuando no te ve nadie, cuando estás solo, a las 3 de la madrugada, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás tocando? ¿A dónde vas? Has mejorado, pero no has cambiado, amigo. Y lo que queremos con estas clases que empezamos hoy, con estos estudios de educación cristiana, es cambiar radicalmente. Algunos han cambiado de país, gloria a Dios. Otros han cambiado de iglesia. Otros han cambiado de aspecto físico. Pero lo que queremos es cambiar por dentro. Porque si no cambiamos por dentro, por mucho que cambiemos por fuera, a donde vayamos nos seguimos llevando nuestros problemas y nuestras debilidades. Lo que queremos es cambiar radicalmente, ser una persona completamente diferente y ser la persona para la cual el Señor permitió que yo naciera y llegara hasta el día de hoy, hasta este punto de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, vamos a orar. Comenzamos hoy estas clases, estos principios de educación cristiana. Seguiremos, Dios mediante, cada domingo hasta que Dios lo permita. Y lo que queremos en esta tarde, con la ayuda, por supuesto, del Señor, es decirle: Señor, cámbiame, Señor, cámbiame. No quiero estar una buena temporada y otra igual. No, yo no quiero estar así, yo quiero cambiar completamente. Eso es arrepentimiento, ¿sabes? Cambio de dirección, no solo cambio de actitud, cambio de dirección.
de tal manera que ahora comienzo a aborrecer el pecado. Lo que antes me atraía, ahora me produce náuseas. Lo que antes me dominaba, ahora domino. Lo que antes controlaba mi vida, ahora se somete. Porque yo lo que quiero es cambiar, no mejorar. Para mejorar están los psicólogos, los psiquiatras, los terapeutas. Pero para cambiar está Cristo y está la Biblia. Y si lo que tú buscas es mejorar, bueno, pero si lo que tú buscas verdaderamente es cambiar y convertirte en un discípulo de Cristo, hay un largo camino, hay un proceso largo y arduo, estrecho, poco frecuentado, nada popular, pero seguro te va a conducir al corazón de Dios. ¿Quieres cambiar o quieres ser simplemente un buen hombre, una buena chica, una buena mujer? Yo quiero cambiar, porque el Señor ha venido a cambiarnos.